Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes aquí en Pasto, Nariño, Colombia, para tener unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios correspondiente a este día postrero. Para eso quiero leer en Apocalipsis capítulo 3, verso 22, donde nos dice, así vamos a leer, del 20 al 22 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La voz del Espíritu Santo en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder conocer a la voz del Espíritu Santo en el día postrero necesitamos conocer la historia de la voz de Dios, del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. De otra manera, nunca podremos conocer la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo, en este día postrero. Y nos va a ayudar a conocer, a través de la Escritura, la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 7, verso 14, encontramos aquí cómo la voz del Espíritu Santo fue oída en medio del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Dice Dios al profeta Zacarías y por medio del profeta Zacarías, en el capítulo 7, verso 11 al 12, dice, así esto fue cuando el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios. Ahora miren cómo vino la voz de Dios al pueblo hebreo. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. ¿Por medio de quién venía la voz del Espíritu? Por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Aquí nos dice el profeta Zacarías por palabra de Dios, que Dios habló por medio de su Espíritu Santo, ¿a través de quién? De los profetas. Porque la voz del Espíritu Santo es escuchada por medio de los profetas de Dios. Por eso también el apóstol San Pablo nos dice en el primer capítulo, y vamos a ver, verso 1 al 3, nos habla algo aquí muy importante, lo cual nosotros no debemos dejar pasar por alto. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, ¿por medio de quién habló Dios al pueblo hebreo? Por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Dios habló por medio de Jesucristo. Así como habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento, habló por Jesucristo, el profeta ¿de dónde? De Nazaret. Porque esto es de acuerdo a lo que fue establecido por Dios en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, donde dice Dios al profeta Moisés, y el profeta Moisés lo transmite al pueblo hebreo, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Porque cuando el pueblo está escuchando al profeta que Dios envía, ¿qué sucede? Está escuchando la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera.
Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde son colocadas las palabras de Dios? En la boca del profeta que Dios levanta de medio del pueblo. Ahí son halladas las palabras de Dios. ¿Qué más nos dice? Dice, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Y qué le manda Dios a hablar al profeta para una edad o al profeta para una dispensación? El mensaje divino correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que toda persona tiene libre albedrío, pero Dios le pide cuenta al que no escuche la voz de Dios por medio del profeta que él ha enviado. Por eso dice en Zacarías, vino de parte de Dios grande enojo. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar. Y eso es así para todos aquellos que no quieran escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo por medio del profeta que Dios envía para cada edad o para cada dispensación. Miren qué sucedió con los que no quisieron escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo por medio del profeta Noé. Vino el diluvio y se los llevó a todos. A todos los que no quisieron escuchar la voz de Dios por medio de un profeta, el profeta Noé. Pero aquellos que escucharon la voz de Dios por medio del profeta Noé, entraron al arca y se salvaron. Fueron pocas personas, pero fueron las que escucharon la voz de Dios para aquel tiempo. Y no importa que el grupo sea pequeño, lo importante es que escuche la voz de Dios. Y ese es el grupo que tiene la bendición de Dios. Vean en el libro de los Hechos capítulo 3 verso 22 al 23 dice, y cualquiera que no oyere la voz, y cualquiera que no oyere las palabras que él hablará en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. Eso es San Pedro hablando y citando este pasaje. O sea que la persona pierde el derecho a pertenecer al pueblo de Dios. Y por consiguiente pierde el derecho a la vida eterna. Ahora, vean cómo sucedió en el tiempo de Noé. Y recuerden que Cristo nos dice que el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, que es para el día postrero, será paralelo a los días ¿de quién? De Noé. Y también a los días de Lot. Recuerden que en los días de Noé, pues hubo un profeta mensajero dispensacional. Esa clase de profeta no aparece en la tierra muy a menudo. Vean, el primer profeta dispensacional, ¿quién fue? Fue Adán. Fue el profeta de la dispensación de la inocencia. Luego el segundo profeta dispensacional fue el profeta Set, el profeta de la dispensación de la conciencia. Luego el profeta de la tercera dispensación fue ¿quién? Noé. El profeta ¿de qué? De la dispensación del gobierno humano. Vean cómo se entrelazan esas dispensaciones y cómo hay una distancia entre un profeta mensajero de una dispensación a la otra dispensación. Luego, el profeta de la dispensación cuarta o quinta, vamos a ver, cuarta, ¿quién fue? Abraham. Él fue el profeta de la dispensación de la promesa. Por eso Abraham fue un profeta muy grande. Los profetas más grandes son los profetas dispensacionales. Luego vino la quinta dispensación. ¿Quién fue el profeta de la quinta dispensación? Moisés, el profeta de la dispensación de la ley, que es la quinta dispensación. Luego vino la dispensación de la gracia. ¿Y quién fue el profeta de la dispensación de la gracia? Jesús. Jesús fue el profeta de la dispensación de la gracia, la sexta dispensación. Y luego solamente nos queda una dispensación, porque son 7 dispensaciones, las cuales se reflejan también en las 7 edades de la dispensación de la gracia y las 7 edades de la dispensación de la ley. Ahora, miren ustedes cómo solamente nos queda una dispensación, la dispensación séptima, que es la dispensación ¿de qué? Del reino. ¿Y quién es el mensajero para la dispensación del reino? El ángel del Señor Jesucristo. Amén. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Por eso ustedes encuentran que es el mensajero con el cual comienza el libro del Apocalipsis y con el cual termina también. Y es el que le dio la revelación del libro del Apocalipsis al apóstol San Juan. Ese profeta mensajero es el último profeta dispensacional, que viene con el mensaje del Evangelio del Reino y por medio del cual Dios estará hablándole a su pueblo en el día postrero. Así como habló por los profetas de cada edad y también por los profetas de cada dispensación. Cuando habló por medio de un profeta de una edad, habló para el territorio donde se estaba cumpliendo esa edad. Pero cuando habla por medio de un profeta dispensacional, habla para el territorio donde se está cumpliendo la venida de ese profeta y para el mundo entero. Porque es un mensaje a nivel mundial. Un mensaje dispensacional cubre el mundo entero. Y es para muchos años. Ahora, vean ustedes cómo Dios habló de edad en edad y de dispensación en dispensación, por medio de sus profetas, de sus mensajeros. Y nos dice el apóstol Pedro, vamos a ver si lo encontramos rapidito por aquí, algo muy interesante, lo cual nosotros no debemos pasar por alto. Dice, en 1 Pedro capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? En los profetas del Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían de ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, vean ustedes la forma en que el Espíritu Santo habló en el Antiguo Testamento y en la forma en que el Espíritu Santo ha estado hablando en el Nuevo Testamento. Comenzó en el Nuevo Testamento hablando por Jesucristo y continuó hablando por medio de los apóstoles y por medio de los 7 ángeles mensajeros, y para las 7 edades decía: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cómo se podía escuchar la voz del Espíritu Santo en cada edad? Pues por medio del ángel mensajero de cada edad. Ese era el velo de carne, el instrumento del Espíritu Santo en cada edad. Y por medio de él se escuchaba la voz de Jesucristo. La voz de Jesucristo en el Espíritu Santo en cada edad, manifestado en su ángel mensajero de cada edad. Y así, vean ustedes lo que él estaba cumpliendo en cada una de esas etapas. Una de las cosas que estaba cumpliendo era esta. Dice en el capítulo 10, verso 14 al 16 de San Juan: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo. ¿Son qué? Gentiles. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero ¿cómo iban a escuchar su voz si Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios? Pero vino en Espíritu Santo y estuvo hablando por medio de cada ángel mensajero en cada edad. Porque la palabra de Cristo, la voz de Cristo, estaba ¿dónde? En cada ángel mensajero. Dios colocó en la boca de cada ángel mensajero su palabra. Y ellos hablaron la palabra de Cristo. Fue el Espíritu Santo por boca de esos 7 mensajeros el que estuvo hablando en cada edad a la humanidad. Y las ovejas del Señor en cada edad escucharon ¿qué? La voz de Jesucristo. También tengo otras ovejas, son los gentiles, las cuales me conviene o debo traer, y oirán mi voz,
¿Y cómo iban a oír la voz de Cristo si no era por medio de cada ángel mensajero en las 7 edades de la iglesia gentil? Porque esos fueron los instrumentos de Cristo en cada edad. A ellos vino la revelación de Dios para cada edad. Y por medio de ellos vino la revelación al pueblo, y por medio de ellos se escuchó la voz del buen pastor, la voz de Cristo en cada edad. Y las ovejas de Cristo escucharon la voz de Cristo, del buen pastor, en cada edad. Y así fueron traídas al redil, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Este rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el pastor es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual de edad en edad estuvo como el buen pastor, manifestándose por medio de cada ángel mensajero, llamando a sus ovejas y colocándolas en su redil. Y así ha estado siendo formado el redil del Señor, el redil de las ovejas del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Ahora vean ustedes la forma en que el Espíritu Santo, Jesucristo el Espíritu Santo, ha estado hablando de edad en edad y llamando a sus ovejas y colocándolas en su redil, o sea, colocándolas en su cuerpo místico de creyentes de edad en edad. Y luego que han transcurrido las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, escucharemos nuevamente la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo hablándonos en el día postrero. Si no nos habla, nunca podremos saber el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo. Pero en Apocalipsis capítulo 10 encontramos que el ángel fuerte que desciende del cielo, que es Cristo viniendo del cielo, dice que clamó como cuando un león ruge, y 7 truenos emitieron sus voces. Esa es la voz de Jesucristo, la voz del buen pastor, clamando, o sea, dándonos su mensaje final y hablándonos en forma consecutiva. En las 7 etapas o edades habló en forma espaciada, de edad en edad y de mensajero en mensajero. Pero ahora para el día postrero, la promesa es que hablará consecutivamente, por lo tanto tendrá un velo de carne, a través del cual hablará consecutivamente y nos dará a conocer el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Pues los truenos son los que revelarán ese misterio del séptimo sello. Y los truenos son también los que le dan la fe para el rapto a la iglesia novia del Señor Jesucristo. Vamos a leer aquí un momentito lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Marion Branham. Para los que no saben quién es el precursor de la segunda venida de Cristo, para el que lo quiera recibir, él es aquel Elías que había de venir con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, precursando la segunda venida de Cristo. Él es el reverendo William Marion Branham. Y en el mensaje de los sellos, predicado por el reverendo William Marion Branham en español, página 128, nos dice: ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa fe, esa gran fe de traslación. ¿Dónde está la fe de rapto, la fe de traslación? Para ser transformados y raptados, está en lo que los truenos hablan. ¿Y qué es lo que los truenos hablan? Lo que los truenos hablan, lo que los truenos revelan es el séptimo sello. ¿Y qué es el séptimo sello? El séptimo sello es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Vean ustedes cómo este gran misterio está prometido para ser revelado en el día postrero. En la página 482 y 483 nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo en el mensaje de los sellos, nos dice: en la hora de su venida, cuando acontecerá la destrucción de la tierra. Ustedes saben, cuando le hicieron la pregunta a Jesús en cuanto a cuándo sería la señal de su venida y del fin del mundo, en Mateo 24, él les contestó eso y les habló de Israel estando de nuevo en su país,
en el verso 31, pero luego se fue a las parábolas diciendo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. Mateo 24, 32 al 33. Está hablando de Israel en su propia patria. Pero notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello. Y también aquí en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo. Y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí. Y lo demás nos será dado allí, en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevarse a su novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo. ¿Para cuándo es que el misterio del séptimo sello sería abierto? Para cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra. ¿Para qué? Para llevarse su novia. O sea que nadie podrá conocer el misterio del séptimo sello sin conocer la segunda venida de Cristo, porque ese es el misterio del séptimo sello. Y los truenos son los que dan a conocer ese misterio. Y los truenos son la voz de Cristo, la voz del ángel fuerte que desciende del cielo. Y vamos a ver quién es ese ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante. Ahora, en el mensaje de los 7 sellos, en la página 57, nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo de la siguiente manera: y vi este libro sellado con 7 sellos, es revelado en el tiempo de los 7 truenos de Apocalipsis 10. Demos lectura allí también para tener un mejor entendimiento antes de entrar más profundamente. Ahora, esto ya es el tiempo del fin, porque dice así: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto. Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora vean, es el mensajero de Israel, y viene por su iglesia. Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, viniendo a la tierra nuevamente. ¿Para qué? Para revelarse al pueblo hebreo. Pero la iglesia del Señor Jesucristo ha llegado a su final. O sea, la iglesia del Señor Jesucristo ha llegado al final de la séptima edad de la iglesia gentil. La iglesia del Señor Jesucristo ha llegado al final, y la dispensación de la gracia ha llegado al final. Y no se puede quedar aquí en la tierra la iglesia del Señor Jesucristo cuando Dios esté tratando con el pueblo hebreo. Ya la iglesia tiene que estar en la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, no la puede dejar aquí. Por lo tanto, no se puede revelar al pueblo hebreo sin sacar de la tierra a su iglesia, sin llevarla a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, él, aunque viene para el pueblo hebreo, entonces, ¿qué tiene que hacer? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Tiene que revelarse a su iglesia. Tiene entonces que venir a su iglesia, primeramente, y se cumple así lo dicho por el profeta Isaías, capítulo 59, versos 18 al 21, donde dice: y vendrá a Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. San Pablo, en Romanos capítulo 11, versos 25 al 27, toma estas escrituras, esta profecía, y luego dice que el endurecimiento ha venido en parte al pueblo hebreo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y cuando haya entrado, entonces los muertos en Cristo pues van a resucitar en cuerpos eternos. Nosotros los que vivimos vamos a ser transformados, y luego de estar de 30 a 40 días aquí en el nuevo cuerpo, luego nos iremos a la cena de las bodas del Cordero, y luego Cristo se podrá
revelar y manifestar en medio del pueblo hebreo, aunque antes de irnos de aquí de la tierra, ya estando con el cuerpo nuevo, el pueblo hebreo verá a Cristo en medio de su iglesia. Y dirá, este es al cual nosotros estamos esperando. O sea que verá al ángel del pacto manifestado en medio de su iglesia, porque él viene por el pueblo hebreo, viene directamente al pueblo hebreo, pero él viene primeramente por su iglesia. ¿Para qué? Para darle la revelación de su venida. Él viene clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces. Y eso lo efectúa en medio de su iglesia. Ruge como un león, porque ya no es el cordero, sino que es el león. Y 7 truenos emiten sus voces. Es la voz de Cristo revelando el misterio de su venida. Él ha estado de edad en edad, viniendo de una edad a otra edad, pero nunca como el león de la tribu de Judá. Lo encontramos apareciendo de edad en edad en cada ángel mensajero, en la obra de la dispensación de la gracia, en donde él está como Cordero de Dios y como sumo sacerdote en el cielo. Y lo vemos en el 7º ángel mensajero en su aparición, apareciendo pero en la dispensación de la gracia, apareciendo en un tiempo todavía de misericordia. Se burlaron de él, del que estaba dentro del precursor de la segunda venida de Cristo. Dijeron de él todo lo que quisieron decir en contra, pero él dice que eso fue la venida del Hijo del Hombre en misericordia. Página 22 y página 23 del libro de citas en español. Dice, la próxima ocasión será en juicio. Ahora la próxima ocasión entonces es como juez de toda la tierra y león de la tribu de Judá, clamando como cuando ruge un león. Esa es la manifestación del Hijo del Hombre para el día postrero, en donde estará hablando la iglesia y en donde estará revelándose, presentándose en medio de su iglesia en su venida. En el precursor fue en su aparición, apareciendo Cristo en medio de su iglesia, pero todavía en la dispensación de la gracia y todavía en misericordia. Pero para el día postrero hay un cambio, y el cambio de cordero a león de la tribu de Judá, como dijo el anciano allá en el cielo a Juan el apóstol en el capítulo 5. No llores, Juan, porque Juan estaba llorando, porque nadie había sido hallado digno para tomar el libro y abrir los sellos. Y el anciano le dice, no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir los sellos. No llores. Y cuando Juan miró, vio un cordero. ¿Cómo se puede comprender esto? Fácil. Juan no vio un animal. Cuando miró, él no vio ni un cordero ni un león. Él vio al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios y que también es el león de la tribu de Judá. Ambos vieron la misma persona, pero uno lo vio como cordero, porque Juan, el apóstol, lo había conocido como el Cordero de Dios en la dispensación de la gracia. Pero ahora Cristo está dando un paso hacia adelante como león de la tribu de Judá, y el anciano lo ve como león de la tribu de Judá. Ahora, hay personas que están esperando la segunda venida de Cristo y les sucede lo mismo. Están esperando la venida de Cristo como Cordero de Dios, y Él viene como el león de la tribu de Judá. Él es la raíz y el linaje de David. Ahora, para el cumplimiento de esa promesa, tenemos que entender que en el 1963, febrero 28 de 1963, apareció una gran señal en el cielo. Una nube misteriosa a 26 millas de altura, con 30 millas de ancho por 50 millas de largo. Allí aparecieron 7 ángeles y arrebataron al precursor de la segunda venida de Cristo y lo colocaron en esa nube también. Allí estaban estos ángeles mensajeros de Dios en sus cuerpos teofánicos. Y él contó 7 mensajeros, y uno de ellos era muy diferente a los demás. Él contando 7, no se estaba contando. Si contaba 7 y él se contaba, entonces serían 8.
Ahora, él que era, cuando él contó el número 7, él dijo que era muy diferente a los demás. Ese número 7, si el precursor se contaba, entonces el 7 sería el número 8. Ahora, vamos a ver lo que él dice de ese séptimo mensajero, de ese ángel que era muy diferente a los demás. Página 469 en español de los sellos dice: y notaron que dije que uno de estos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando de izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Quién fue el que lo levantó? ¿Cuál de esos ángeles? El ángel que era muy diferente a los demás. Porque para el tiempo de ese ángel, manifestado en la tierra, en su ministerio, será que será levantada la iglesia del Señor Jesucristo en el rapto. Porque le dará la fe, la revelación de su venida. Vamos a ver quién es este ángel. Y ahora aquí está. Era el que tenía el séptimo sello. Ni el primer ángel mensajero, San Pablo, tenía el séptimo sello. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el séptimo de los 7 ángeles mensajeros de las edades. Pero este otro ángel sí tenía el séptimo sello. Sí tenía la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y para eso, así como los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades tuvieron que venir en carne humana para tener sus ministerios aquí en la tierra, también este ángel mensajero, este ángel que era muy diferente a los demás, el cual tiene el séptimo sello, tiene que venir en carne humana en el día postrero para tener su ministerio y cumplir así el séptimo sello en carne humana en la tierra, cumplir así la segunda venida de Cristo. Y esto es nada menos que la venida del Espíritu Santo, porque la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 es la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis. Y recuerden que el Espíritu Santo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Es el que le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, y le apareció a Moisés también. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora en la página 277 del libro de los sellos en español nos dice, así orando el precursor de la segunda venida de Cristo, nos dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete verdadero del caballo blanco, mientras el Espíritu de Cristo entre en confrontación con el anticristo y él llame a los suyos. ¿Quién es el que llama? El Espíritu Santo, el jinete del caballo blanco, que es el ángel del pacto. Y ahora, en la página 134 del libro de los sellos dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo, en forma de espíritu, cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. El Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y ahora, ¿cómo vendrá el ángel de Jehová, el ángel del pacto? Recuerden que en Apocalipsis capítulo 19 dice que su nombre es el ¿qué? El Verbo de Dios. 2000 años atrás, cuando vino el Verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús. Era el Verbo hecho carne, para llevar a cabo la obra de ¿qué? De redención, como Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Y ahora para el Verbo venir en carne humana nuevamente para llevar a cabo la obra de león de la tribu de Judá y realizar así la obra del reclamo, para reclamar todo lo que redimió con su sangre preciosa. Él, miren cómo viene. Página 256 del libro de los sellos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Está citando Apocalipsis 19. Y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es Apocalipsis 19.
La palabra de Dios encarnada en un hombre es la venida del Espíritu Santo en un hombre manifestado en el día postrero, en una nueva edad y en una nueva dispensación. En la edad de la piedra angular, que no pertenece a las 7 edades de la iglesia gentil, y en la dispensación del reino, que no pertenece a la dispensación de la gracia, ni a la dispensación de la ley. Y para cada edad hubo un mensajero, y para cada dispensación también hubo un profeta mensajero. Y para la dispensación del reino, pues tiene que haber otro profeta mensajero. No se puede quedar una dispensación sin un mensaje y sin un profeta y sin un pueblo para esa dispensación. Así es que tenemos entonces que tener al Espíritu Santo en carne humana, hablándole a su pueblo en el día postrero. Tenemos que tener a la voz del Espíritu Santo hablándole, y vamos a ver qué cosas nos estará hablando el Espíritu Santo en el día postrero. Jesucristo en el Espíritu Santo, vean ustedes, siempre ha estado hablando por medio de sus mensajeros. Recuerden, aquí en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día? En el día del Señor, que es el séptimo milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, no es una trompeta literal, sino una voz, una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo. ¿Cuándo? En el día postrero, en el día del Señor, que es el séptimo milenio. Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nos dice segunda de Pedro capítulo 3 y verso 8, y nos dice el profeta Moisés en el Salmo 90, verso 4. Ahora, en Apocalipsis capítulo 4, volvemos a escuchar la voz de Cristo como una trompeta. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Cristo dijo que Él era, ¿qué? La puerta. Esta puerta abierta en el cielo es el séptimo sello abierto en el cielo. O sea, la segunda venida de Cristo abierta en el cielo en el capítulo 8 de Apocalipsis. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, ¿qué cosas estará hablando el Espíritu Santo, que es Cristo en el Espíritu Santo, en el día postrero? Las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, ya no estará hablando ni por San Pablo, ni por Ireneo, ni por Martín, ni por Colombo, ni por Wesley, ni por Martín, ni por Pablo, ni por San Pablo, ni por Ireneo, ni por Martín, ni por Colombo, ni por Lutero, ni por Wesley, ni por nuestro hermano Branham, porque ya ellos se fueron, y ya lo que Dios iba a hablar por ellos, ya lo habló, y lo tenemos escrito, lo que habló por medio del precursor de la segunda venida de Cristo, y por medio de San Pablo. Y tenemos también escritos de Martín Lutero, y también tenemos escritos de Wesley, y tenemos escritos de otros mensajeros de Dios. Pero ahora, las cosas que han de suceder después de todas esas que ya han sucedido, Él dice que nos las va a dar a conocer. Para eso tenemos que subir donde Él está. En la primera edad Él estuvo, ¿dónde? En la primera edad, y habló por San Pablo. En la segunda edad teníamos que subir a la segunda edad, si vivíamos en la segunda edad, para oírlo hablando ¿por quién? Por Ireneo. Y si vivíamos en la tercera edad, teníamos que subir a la tercera edad para oírlo hablando ¿por quién? Por Martín. Luego, si vivíamos en la cuarta edad, teníamos que subir a la cuarta edad para oírlo hablar por medio ¿de quién? De Colombo. Y si vivíamos en la quinta edad, teníamos que subir a la quinta edad para oírlo hablar por medio ¿de quién? De Lutero. Y si teníamos que subir siendo escogidos, pues mire, estaríamos hablando alemán, porque ese era el idioma de Lutero. Y estuviéramos viviendo ¿dónde? En Alemania. Dios no nos hubiera enviado a vivir en la América Latina y el Caribe, porque su obra era para el territorio allá de Europa, en Alemania y esos alrededores. Por lo tanto,
para oír la voz de Cristo y entenderla, en esa quinta edad teníamos que hablar o conocer el alemán, o sino esperar que hicieran las traducciones para leer en nuestro idioma lo que Dios hablaba por medio de Lutero. Y así hubiera sido para la sexta edad, a través de la cual Dios llamó a sus escogidos y habló en esa sexta edad por medio de Wesley, en el idioma de Wesley, o sea, en el inglés de allá de Inglaterra. Y luego, si hubiéramos vivido en la séptima edad de la iglesia gentil, entonces la voz de Cristo nos hablaría por medio de nuestro hermano Branham. Y por medio de nuestro hermano Branham, él estuvo hablando, Jesucristo en el Espíritu Santo, y estuvo llamando a los escogidos de esa séptima edad. Y después hubo una brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular. Ahí también estuvo hablando el Espíritu Santo por medio de nuestro hermano Branham, y estuvo precursando la segunda venida de Cristo, desde que comenzó su ministerio, pero la etapa principal fue al final. O sea, desde 1958 o 1963 en adelante, fue la parte culminante del ministerio de nuestro hermano Branham, en donde precursó con la palabra revelada de los sellos, precursó la segunda venida de Cristo. Y por eso, cuando Él está precursando la segunda venida de Cristo, nos dice: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Apocalipsis 19. Y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Cuando las personas que han conocido el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo están esperando la segunda venida de Cristo, ¿cómo la tienen que estar esperando? Como dijo el precursor, que vendría el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. ¿Vendría cómo? La palabra encarnada en un hombre. Eso es Apocalipsis capítulo 19. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el Verbo encarnado en un hombre. Ahora, ¿qué entonces tienen que estar buscando? El hombre donde se esté cumpliendo esa promesa. Si consiguen el hombre, pues consiguen al jinete del caballo blanco, el Espíritu Santo en su manifestación final. Y eso es lo que le da la fe para ser raptada la novia del Señor Jesucristo. Vean, y los truenos, que es la voz de Cristo por medio de su manifestación final, hablando a las iglesias y revelándole este misterio, le está dando la fe para ser transformados y raptados. Así como, por medio del mensaje del Evangelio de la Gracia, obtuvimos la revelación de la primera venida de Cristo para salvación, como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora, por medio de la predicación del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, obtenemos la revelación de la segunda venida de Cristo para ser transformados y raptados en el día postrero. Ahora miren aquí, en la página 131 del libro de los sellos, nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo nombre. Por esta razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Miren todas las cosas que los truenos dan a conocer. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Ahora tiene que venir algo, y lo que él dice que tiene que venir es ¿qué? El jinete del caballo blanco en el día postrero. Y ese es el Verbo. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y sigue por ahí hablando, y llega hasta el final y dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. ¿Ven? Eso es lo que está prometido para la iglesia del Señor Jesucristo, para el día postrero, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y en el mensaje titulado El único lugar provisto por Dios para adorar, en la página 12 en español nos dice que él estaba meditando y se preguntaba:
Habrá otro avivamiento, habrá otro despertamiento, otra sacudida para la iglesia. Y dijo: del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos esta senda, este camino, una vez más. O recorreremos esta senda nuevamente. Es una promesa. Si es una promesa, tiene que estar aquí en la Biblia. Y esa promesa en la Biblia está en Apocalipsis, ¿qué? 19, verso 11 al 21. Y esa promesa es la venida del jinete del caballo blanco, la venida del Espíritu Santo en carne humana. La venida del Espíritu Santo en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es la venida del Señor en el Espíritu Santo en carne humana, en un hombre. Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahora, veamos un poquito más para ya ir finalizando, ya que tenemos la próxima actividad. Vean aquí en la página 474 y 475 dice: yo no sé quién será. O sea que está hablando de un hombre. No sé quién será ni qué va a suceder. No sé. Solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. ¿Todos entienden? Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás ese ministerio por el cual he tratado de convertir la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá 2 aquí al mismo tiempo. O sea que está hablando de otro profeta. No habrá 2 aquí al mismo tiempo, como en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no tiene 2 profetas mayores al mismo tiempo para una edad o para una dispensación. Al mismo tiempo no pueden estar ministrando 2 profetas para la misma edad o la misma dispensación, siendo ambos profetas el mensajero de esa dispensación, porque no pueden ser 2 profetas. Tienen que ser un solo mensajero para cada edad y un solo mensajero para cada dispensación. Pero si aparecen 2 profetas grandes al mismo tiempo, como en el caso de Juan el Bautista y de Jesús, miren, el secreto estaba en que Juan el Bautista era el profeta de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley, la cual estaba ya finalizando. Y Jesús era el profeta de la dispensación del reino y edad de la piedra angular que estaba comenzando. Y aunque estaban a la misma vez en la tierra y estaban ministrando, uno estaba ministrando en la séptima edad de la iglesia hebrea y el otro estaba ministrando en la edad de la piedra angular y en la dispensación de la gracia, en una nueva dispensación, porque allí se estaban entrelazando 2 dispensaciones. Y cuando se entrelazan 2 dispensaciones, algunas veces aparecen 2 profetas mayores y usted los ve y piensa que los 2 están ministrando en el mismo tiempo, pero en el mismo tiempo, en cuanto a tiempo de edad, no están ministrando. Uno está ministrando en una edad y el otro está ministrando en otra edad. Uno está ministrando en una dispensación y el otro está ministrando en otra dispensación. Y ahora miren lo que dice nuestro hermano Branham: no habrá 2 aquí al mismo tiempo, y aun si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Eso fue también lo que dijo Juan el Bautista. Y como nuestro hermano Branham fue el precursor de la segunda venida de Cristo, tenía que decir lo mismo, porque él era el profeta en el cual estaba el mismo espíritu ministerial que había estado Juan el Bautista, que había estado en Eliseo y que había estado en el profeta Elías. Ahora, ¿quién es el que crecerá? ¿Y quién es el que menguará? El precursor, él dice que menguará. Y crecerá el precursado. En el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús, él dijo, cuando le dijeron, mira ahora, aquel del cual tú diste testimonio, ahora a él le siguen más gente que a ti y bautiza más gente que tú. Él dice, a él le conviene crecer y a mí menguar.
Juan se llenó de alegría. Vio que no había fallado cuando dijo que aquel era el Cordero de Dios, que aquel era aquel del cual él decía: después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces a él le convenía ¿qué? Crecer. ¿A quién? Al precursor, al precursado. Y al precursor le convenía menguar. Así sucedió en aquel tiempo. Y ahora el profeta Juan el Bautista dijo por segunda vez, en un día dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego el otro día, cuando vio a Jesús caminando por ese lugar donde Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos, los cuales eran Juan el apóstol y Andrés el hermano de Pedro, dice que estaba Jesús caminando por allí, y cuando Juan el apóstol lo vio, miren cómo dice, capítulo 1, verso 35 en adelante, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y oyeron hablar los 2 discípulos, le oyeron hablar los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Miren, dejaron de seguir a Juan y se fueron con Jesús. ¿Harían mal en dejar a Juan y seguir a Jesús? ¿No vino acaso Juan el Bautista para prepararle el camino, para que le diera la bienvenida al Mesías cuando apareciera? Para que los creyentes en el mensaje de Juan el Bautista luego siguieran a Jesús y creyeran en el mensaje de Jesús, creyeran en aquel que crecería. Ahora, ¿qué diferencia hay en ser un creyente del precursor y quedarse sin luego seguir al precursado? ¿Y qué bendición hay para aquellos que han sido creyentes del precursor y luego venga el precursado y lo sigan? No es que abandonaron al precursor, es que entendieron lo que el precursor les enseñó. ¿O ustedes no creen que Andrés y Juan comprendieron lo que Juan les enseñó acerca de Jesús? No dijo Jesús, no dijo Juan: yo les bautizo en bautismo de agua. Miren, yo, vamos a leer un poquito aquí. El día anterior había dicho Juan, estaba capítulo 1, verso 27 en adelante, dice, o 26, Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Miren, viene después de Juan y es antes de Juan. Y nació después de Juan también. Pero el que estaba dentro de Jesús era antes que Juan, era antes que Abraham. No dijo: antes que Abraham, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Y si era antes que Abraham, pues era antes que Juan. Y era no solamente antes que Abraham, antes que Adán también. Y ahora sigue diciendo: del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me mandó, o el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Encontramos en otros lugares, como en San Mateo y otros lugares, que dice acerca de Jesús, Juan el Bautista predicando, vean, dice de la siguiente manera, capítulo 13, verso 10 en adelante dice,
o verso, vamos a ver. Verso 7 en adelante dice: al ver Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Y cuáles eran esas piedras? Eran aquellos que estaban viniendo a Juan para ser bautizados. O sea, eran aquellos que tenían una clase baja, de las cuales Jesucristo dijo: vino Juan predicando y bautizando, y los publicanos y las rameras creyeron y fueron bautizados. Y es cosa maravillosa esta, que los publicanos y las rameras y toda esa clase de gente está entrando al reino primero que ustedes, le dice a los fariseos y saduceos. Ahora miren, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los seguidores de Juan consiguieron ¿qué? El bautismo en agua. Pero los seguidores de Jesucristo, luego de haber también sido bautizados, recibieron ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, los que estaban en el aposento alto, y luego los que creyeron también más adelante recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con los de Juan? Cuando Pablo se los encuentra unos años después por cierto lugar, les dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron o después que creyeron? Ellos les dicen: ni sabemos que hay Espíritu Santo. Ellos solamente sabían del bautismo que Juan estaba llevando a cabo, el bautismo en agua. Pero del bautismo del Espíritu Santo, de eso sabían los seguidores de Jesús. Porque los que tenían la promesa de recibir el Espíritu Santo, ¿quiénes eran? ¿Los seguidores del precursor o los seguidores del precursado? Los seguidores del precursado, o sea, los seguidores de Jesús. Y ahora, para el día postrero tenemos la promesa de la restauración del bautismo en agua. Y eso se recibió con el precursor. Pero también tenemos la promesa del bautismo del Espíritu Santo en toda su plenitud. ¿Y eso será para quiénes? Para los creyentes en el precursado. Porque será por medio de la venida del precursado que se cumplirá el séptimo sello, y que Cristo nos dará la fe para ser transformados y raptados y así ser llenos de la plenitud del Espíritu de Dios. Porque seremos transformados y Dios morará en nosotros en toda su plenitud. Y eso es para los que vean la venida del precursado, conforme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13 al 17, y Primera de Corintios capítulo 15 verso 50 al 54. Son los que estarán escuchando la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, clamando como cuando ruge un león. Es la voz de Cristo dándonos su mensaje del Evangelio del Reino. Es la trompeta del Evangelio del Reino llamando y juntando sus escogidos en el día postrero. Esa es la voz del Espíritu Santo en el día postrero. Y ahora les leí donde dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿A dónde hay que subir? A la edad de la piedra angular, porque ya la séptima terminó y ya Dios no está hablando por medio de su séptimo ángel mensajero, pues ya Él está en el paraíso. Él habló, pero ya no está hablando, ya Él está en el paraíso.
ya terminó su tiempo de ministerio en carne humana aquí en la tierra. Ahora hay que subir a la edad de la piedra angular, donde está Cristo en el Espíritu Santo, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora vamos a ver por medio de quién nos muestra todas estas cosas. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién nos muestra todas estas cosas que deben suceder pronto? Por medio de su ángel mensajero. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía para dar testimonio de estas cosas? A su ángel mensajero. Es por medio de su ángel mensajero que la iglesia del Señor Jesucristo estaría escuchando la voz del Espíritu Santo en el día postrero, para conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así obtener el conocimiento del séptimo sello, de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y así tener la fe, la revelación, para ser transformados y raptados todos los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ahora, así como habló de edad en edad por cada ángel mensajero y en cada territorio donde envió a cada ángel mensajero, donde se cumplió cada edad, ahora de un territorio y de una edad, Cristo en Espíritu Santo pasaba a otra edad y a otro territorio y a otro mensajero. Y luego de estar en Norteamérica en su séptimo ángel mensajero y séptima edad de la iglesia gentil, luego que ha terminado su ministerio allá y por medio de su mensajero, y ha terminado la séptima edad de la iglesia gentil, pasa a la América Latina y al Caribe, que es el territorio señalado por Dios, y con la gente latinoamericana y caribeñas que él llama, y junta con su mensaje del Evangelio del Reino, forma la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Un templo no está perfecto si no tiene el lugar santísimo. Las 7 etapas o edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo, y no se podía quedar sin lugar santísimo. El templo de Jesucristo no sería un buen constructor si no construía la parte del lugar santísimo de ese templo para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Dios nunca utilizaría ese templo si no tiene el lugar santísimo, porque ese es el lugar de morada de Dios, como fue en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó Salomón. No podía ser dedicado a Dios sin estar terminado todo el templo, incluyendo el lugar santísimo. Y el templo o tabernáculo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, no puede ser dedicado a Dios, para morar a Dios en toda su plenitud, hasta no tener el lugar santísimo construido. Y recuerden que ese templo es construido con piedras vivas, que son seres humanos. Seres humanos los cuales de edad en edad, en el territorio del cumplimiento de cada edad, son llamados y juntados por la voz del Espíritu Santo a través del ángel mensajero de cada edad. Y ahora, vean ustedes dónde estaba el lugar santísimo, el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, en el occidente. Por lo tanto, en el occidente estarían las piedras vivas para la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y el occidente tiene Norteamérica, donde se cumplió la séptima de la iglesia gentil. Por lo tanto, ya él llevó a cabo su obra con esa parte del continente americano, y solamente le queda Suramérica y el Caribe. O sea, solamente le queda la América Latina y el Caribe para llamar piedras vivas seres humanos y colocarlos en su cuerpo místico de creyentes en el lugar santísimo, construir el lugar santísimo de su templo espiritual con esa gente, y luego ser dedicado a ese templo a Dios en el día postrero, y Dios venir a morar en toda su plenitud, transformando nuestros cuerpos, resucitando los muertos en Cristo, y así todos teniendo un cuerpo eterno
y Dios morando en nosotros en toda su plenitud, siendo todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Miren la bendición tan grande que Dios tiene para su iglesia en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el lugar santísimo de su templo espiritual. ¿Dónde estaban los dos olivos? ¿Dónde los construyó y dónde los colocó el rey Salomón? En el lugar santísimo construyó dos querubines gigantes de madera de olivo y los cubrió con oro. ¿Y dónde estaban los dos querubines de oro? Pues en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. ¿Y dónde estaba Dios morando? Sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro y en medio de los dos querubines de madera de olivo con oro, cubierto con oro. Porque ese lugar, el lugar santísimo, representa la edad de la piedra angular, la edad de la iglesia del Señor Jesucristo, que se cumple en la América Latina y el Caribe. Por eso es que cuando el precursor de la segunda venida de Cristo escuchó los truenos, él dijo que los truenos hablaron sus voces en un idioma desconocido para él. Si hubieran hablado los truenos en el tiempo de San Pablo, hubieran hablado en el idioma de San Pablo. Si hubieran hablado los truenos, la voz de Cristo, como león, en Apocalipsis capítulo 10, hubieran hablado esos truenos, Cristo con la voz de los 7 truenos, hubiera hablado en el tiempo de Lutero, pues hubiera hablado ¿en qué idioma? En alemán. Pero, por cuanto en ninguna de esas 7 etapas o edades, la voz de Cristo, como león de la tribu de Judá, le habló a su iglesia, emitiendo esos 7 truenos, pues no habló en ninguno de los idiomas de los 7 ángeles mensajeros. Cualquiera de ellos podía decir, los truenos emitieron sus voces en un idioma desconocido para mí. No entendí lo que dijeron. Pero, por cuanto los truenos le revelarán a la iglesia, a la novia, el séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, pues la novia estará en una etapa en donde el idioma en que la voz de Cristo estará hablando a su iglesia será el idioma de la etapa en donde está la iglesia. Y la etapa de la edad de la piedra angular es una etapa latinoamericana y caribeña. Y el idioma es el español. En la mayoría de las naciones latinoamericanas y caribeñas, el español es el idioma principal. Así es que podemos ver hasta en qué idioma Jesucristo en el Espíritu Santo estaría hablándonos en el día postrero. Y hemos visto por quién, por medio de quién, por medio de su ángel mensajero. ¿Y qué cosas? Las cosas que deben suceder pronto. Y así nos da la revelación, la fe para ser transformados y raptados en este día postrero, que es la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Bueno, hemos visto claramente a través de las Escrituras cómo habló la voz del Espíritu Santo, cómo se escuchó la voz del Espíritu Santo, de edad en edad y de dispensación en dispensación, por medio del mensajero, del profeta mensajero, de cada edad y de cada dispensación, en el idioma en que hablaba el mensajero de ese tiempo, de cada tiempo. Y ahora hemos visto cómo nos hablaría Jesucristo, el Espíritu Santo, en el día postrero, por medio de su ángel mensajero, en el idioma del ángel mensajero, que es el idioma del pueblo latinoamericano y caribeño. Y nos estaría dando a conocer que todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Dónde? En la edad de la piedra angular, donde subimos en este día postrero al escuchar el llamado de la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, la voz de Cristo dándonos su mensaje del Evangelio del Reino. Es la trompeta del Evangelio del Reino siendo escuchada en este día postrero. La voz del Espíritu Santo en el día postrero. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón, recibe su palabra, su mensaje,
el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, y escucha ese mensaje, léelo, ora a Dios para que te abra el entendimiento y recibe la bendición que Cristo nos da a través de ese mensaje, para que pronto seas transformado y llevado a la cena de las bodas del Cordero, como Cristo lo ha prometido. Eso es así para cada uno de ustedes y para mí también. La voz del Espíritu Santo en el día postrero. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y nos veremos ya en la próxima actividad, en el lugar ya señalado para esa actividad, en donde estaremos escuchando la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, en este día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez de Barín para continuar y finalizar nuestra parte, dándole así gracias a Dios por sus bendiciones. Muchas gracias y sigan pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén.